Del mendigo al millonario. La historia de un negro que cambió su destino. Dicen que la noche guarda secretos oscuros, pero nadie esperaba que la ciudad más opulenta se despertara con un escándalo que sacudiría hasta a los más ricos. Carlos, el millonario que siempre parecía invencible, el hombre que vivía entre chandeliers de cristal, autos con motores que rugen como bestias, y cenas donde el oro brillaba más que la luna. Apareció esa madrugada en los titulares por caer en las frías aguas del río que divide la ciudad. Imagínate el frío paralizante que se clava como cuchillas, la ropa de seda y lana mojadas pegadas al cuerpo, la piel imposibilitada de moverse, el aliento que se escapa y el miedo que aprieta el pecho como una mano invisible. La gente de arriba no tiene idea de esas sensaciones. Para ella, la riqueza es un muro que los separa del mundo brutal de abajo, donde la muerte y la esperanza conviven en calles rotas y rostros que han olvidado las sonrisas. Esa mañana, cuando pero una historia no es solo de una caída y un rescate. No, porque bajo esa piel que parecía hecha para el polvo dorado, hay secretos enterrados. Elena tiene algo en su historia que conecta con los fantasmas del pasado de Carlos, de formas que ni siquiera él imagina. Mientras luchan juntos contra el frío y el dolor, un enemigo acecha. Un socio traidor, con una sonrisa falsa y planes venenosos, está listo para arrancarle todo, para que la riqueza vuelva a ser solo suya. En medio de ese caos, la tensión entre ellos crece. Un choque de mundos, de verdades ocultas, de necesidad de confianza en alguien que parecía la antítesis de su existencia. ¿Será posible que sus destinos estén atados por hilos invisibles? ¿Podrán terminar con sus fantasmas antes de que el traidor dé el golpe final? El río sigue corriendo, frío y oscuro, mientras la ciudad mira sin ver. Pero algo está cambiando, algo que podría romper la barrera entre la opulencia y la miseria. Solo falta que ellos lo descubran. ¿Qué harás tú cuando ese momento llegue? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El río seguía su curso, frío y oscuro, mientras Carlos y Elena se aferraban a la vida en la orilla. Los latidos del corazón de Carlos resonaban como tambores de guerra en su pecho, un recordatorio de que había sobrevivido. Pero la tranquilidad era engañosa. Algo en el aire vibraba, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, luchando contra el frío que calaba hasta los huesos. Era una pregunta simple, pero en su mirada había una mezcla de miedo y esperanza. Carlos solo podía pensar en su vida anterior, suave como la seda, y preguntarse si realmente era eso lo que quería. Elena desconectó su mente de la situación y comencé a recordarle que tenían que moverse, que la vida no iba a esperar. Pero luego, un grito desgarrador rompió el silencio. Lo escucharon claramente, un eco ensordecedor que reverberó en el aire helado, como si el mismo río estuviera gritando. Ambos giraron la cabeza hacia la dirección del sonido y vieron a una multitud congregándose, mirándolo todo como si esperaran un espectáculo. Pero no era un show, era un caos, una franja de temor que se deslizaba entre ellos. «Eso no suena bien», murmuró Carlos, pero sus ojos. Esos ojos tenían una chispa de odio que congeló el alma de Carlos. Cuando el hombre se acercó más, Carlos pudo ver el destello de algo metálico en su mano. «¡No!», gritó Elena, pero ya era tarde. El hombre lanzó un objeto, y en un instante, todo se volvió gris. La explosión resonó como un trueno, el sonido desgarrado de un mundo que se venía abajo. La multitud se dispersó como hojas arrastradas por el viento.
Gritos y caos llenaron el aire. Carlos sintió un golpe tremendo en su pecho, el impacto de la revelación. No era solo un ataque, era un mensaje. Alguien había venido por él. Todo el calor abandonó su cuerpo y la adrenalina se activó. «¡Elena!», gritó, pero su voz se perdió entre el tumulto. Ella estaba atrapada entre cuerpos que corrían sin rumbo. El río ahora era un maremoto de confusión, y su mundo de riqueza se desvanecía como humo. La figura del hombre seguía entre la multitud, observándolo. Era como un depredador al acecho. Carlos, impulsado por un instinto de supervivencia, corrió hacia Elena, su corazón martillando en su pecho como un loco. Cuando finalmente la encontró, sus ojos estaban llenos de pánico, pero también de valor. «Vamos», dijo, y ella se aferró a su mano. Mientras corrían, Carlos escuchó murmullos, comentarios de la gente que los rodeaba. Unos querían saber qué había pasado, otros solo deseaban escapar. Pero entre ellos oyó un susurro. «No es un accidente, es una advertencia». Esos fragmentos congelaron el aire a su alrededor. Al llegar a una esquina, se escondieron detrás de un callejón oscuro. Elena, jadeando, miró a Carlos. «¿Quién era ese hombre? ¿Qué está pasando?». La confusión resonaba en su voz, pero Carlos solo podía pensar en la conexión que había entre ellos y lo que él nunca había admitido. Esa riqueza siempre había sido una carga, un imán para la traición. «Debo averiguarlo», dijo con una determinación fresca. Pero algo en el fondo de él sabía que había más en juego, algo que iba más allá de su caída en el río. Aquel día no solo había puesto en jaque su vida, sino que había desenterrado secretos enterrados en el polvo dorado de su pasado. No obstante, antes de que pudiera averiguar más, un sonido ensordecedor retumbó, un auto frenando bruscamente. Carlos sintió una sombra pasar por su mente, y cuando se dio la vuelta, vio al mismo hombre que habían visto en la multitud. Pero esta vez estaba acompañado de otro, una figura familiar que lo hizo caer de rodillas. Una figura que jamás susurró. El mundo se detuvo. Todo lo que creía conocer se desmoronó en un instante. La conexión entre su pasado y presente se entrelazaba en una maraña de traición que lo dejaría sin aliento. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? «¿Tú?», susurró Carlos, el corazón en la garganta. La figura familiar que se acercaba era Clara, su hermana, la misma hermana que nunca había visto en años, la que creía lejos, inalcanzable. Ella se detuvo. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. «Carlos no debía haber venido», dijo, pero su voz temblaba, llena de algo más que miedo. El hombre de chaqueta negra, que había sido un simple chance de desgracia, ahora parecía un espectro en la vida de Carlos. Era un enemigo disfrazado, un recuerdo de traición. Todo lo que había creído conocer de su familia se desgastaba como papel mojado. «¿Tú pero estás aquí por él?», preguntó Carlos furioso y conmocionado. El eco de su voz reverberó en el callejón oscuro. «Es complicado, Carlos. No tengo tiempo para explicarte ahora». Clara respondió urgida, mirando al hombre que les acechaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. «¿Por qué te arriesgas? ¿Quién es este tipo?». El caos a su alrededor se desvanecía. Todo giraba en torno a esa conversación. Mientras tanto, los gritos de la multitud seguían, pero para él el mundo se detenía. «Carlos, él no está aquí por casualidad». Clara lanzó una mirada desesperada hacia el hombre. «Vino a buscarte, a nosotros. Él sabe lo que llevamos dentro». Esas palabras eran balas, atravesando el pecho de Carlos. «¿Qué llevamos dentro? ¿Qué ocultas?». El tono en su voz era de incredulidad, pero también de anhelo. El pasado que había creído cerrado de golpe se abría, horadando nuevas dudas. «Escuchen». La voz del hombre resonó ahora, imponente. «No hay tiempo. Él sabe lo que has hecho». Carlos sintió como el cielo se le caía un poco más. «¿Qué he hecho?». «No tengo nada que ocultar». Su corazón golpeaba, su mente giraba.
No entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos escondía Clara? El hombre dio un paso hacia adelante, una sombra que cubría todo. Tú pensabas que tu fortuna era tu salvación, pero no lo es. Eres un blanco. En su mano, el destello metálico del arma relucía, reflejando el miedo que brotaba de Carlos. ¡Calla!, gritó Clara, pero era demasiado tarde. El hombre apuntó, y la tensión estalló. El ruido era ensordecedor. Un tiro rompió el aire. El tiempo se detuvo. Carlos sintió un ardor que llenó su pecho, y el horror se reflejó en los ojos de Clara. ¡No!, gritó ella, pero el eco del disparo ahogó su voz. Carlos se desplomó, el suelo frío chocando contra su cuerpo. Mientras caía, su mente se aclaró por un segundo. El peso del oro, la carga de su nombre, todo era una trampa. Todo había sido una farsa. A su alrededor, el caos se convertía en un mar de sombras. Clara estaba gritando, pero su voz se perdía en un susurro. ¿Por qué?, fue lo último que alcanzó a murmurar, mientras todo se oscurecía. Así, en medio del humo y la confusión, Carlos se vio atrapado entre el presente y un abismo de secretos revelados. Lo que había comenzado como una lucha por sobrevivir en la orilla del río se trasladaba a un nuevo plano, uno que desvelaría quién era realmente su familia y qué secretos habían enterrado bajo el brillo de su fortuna. El dolor se mezcló con la oscuridad, y aunque su mente se bloqueó, el eco de las palabras del hombre resonó en su interior. Eres un blanco. Algo dentro de él sabía que todo cambiaría. ¿Qué misterios esperaban al ser desenterrados? ¿Qué otros secretos ocultaban la verdad de su familia? Y sobre todo, ¿tendría tiempo para averiguarlo? Carlos cayó al suelo. El frío y la pérdida chocaron dentro de él como un tsunami. La oscuridad lo envolvía, y el pánico reflejado en los ojos de Clara se convirtió en un eco ensordecedor en su mente. ¿Por qué?, fue lo último que logró murmurar. La pregunta se deslizó entre sus labios y se ahogó en el griterío que. Su pecho ardía con un dolor lacerante, pero antes de que las sombras de la inconsciencia lo reclamaran, escuchó un murmullo. «No es lo que piensas, Carlos», resonó una voz. Era familiar, casi como un eco de tiempos pasados. La figura del hombre en la chaqueta negra se acercaba, pero no solo era él. Había más personas formando un círculo a su alrededor. En el centro, un rostro se iluminó, bajo la tenue luz de una farola. Era su padre. «Papá, ¿eres tú?». La incredulidad bañó sus palabras. Nunca había estado tan seguro y confundido a la vez. ¿Qué hacía su padre allí y por qué la mirada de Clara estaba entre el miedo y un rostro pálido? «Carlos, escúchame», insistió su padre, la voz entrecortada, presionada por la urgencia. «No podemos quedarnos aquí. Él no es un enemigo, al menos no del todo. Ellos vienen por nosotros, por todos nosotros». El golpe del disparo había sido el comienzo de algo más grande, más oscuro. Carlos sintió que su mente giraba como un torbellino. «¿Qué quieres decir? Tú nunca hablaste de esto». Se arrastró lentamente, mientras el aire cortante llenaba su pecho. Las palabras de su padre eran balas directas al corazón. Clara interrumpió. «No es el momento». Su voz temblaba, pero había determinación en su mirada. «Carlos, tenemos que irnos ya». Todo giraba, y en su mente, la confusión fue reemplazada por una determinación naciente. Sin embargo, aún no comprendía nada. ¿Qué secretos había mantenido su familia? ¿Qué hacían tan temidos? Los murmullos crecieron entre la multitud, pero no eran de miedo, sino de curiosidad. Mirada tras mirada, filtrada por la tensión del momento. No quieras pensar que todo el mundo es tu enemigo. Hay cosas que no entiendes, dijo el hombre de la chaqueta negra. Pero Carlos sintió un nudo apretarse en su pecho. «No más secretos», rugió. «Si vamos a salir de esto, hay que ser claros. ¿Qué está pasando?». Clara, respirando entrecortadamente, solo pudo responder. «No solo se trata de la riqueza, Carlos.
Se trata de algo mucho más oscuro. Su vida, la nuestra. Todo esto es un juego para alguien que nos está manipulando. Las palabras golpearon como un martillo en su mente. Manipulación, secretos. ¿Qué vida había estado llevando? Fue entonces que la multitud estalló en un pánico renovado. Un grupo de hombres surgió de la nada, armas en mano, y a su cabeza, un rostro que Carlos reconoció de imágenes antiguas. Su abuelo. «¡Carlos, vengan aquí!», gritó con una intensidad que heló la sangre en sus venas. La confusión fue desbordante. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». La incredulidad teñía su voz. Su abuelo, el patriarca que había construido su imperio, estaba allí, como un espectro. «Pensé que estabas muerto», murmuró Carlos, sobrecogido. «Está muerto», respondió el abuelo, cerciorándose de que su mirada penetrara en la de su nieto. «Pero esto es más grande que nuestra historia familiar. Es una guerra, y estamos en el centro. Ven aquí, no hay tiempo». El caos creció. El griterío se convirtió en un rugido de incertidumbre. Carlos sentía que todo lo que había creído era una mentira, construida sobre la riqueza. La certeza que lo había blindado solía ser un muro de papel, ahora desvanecido. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, vio algo en la mirada de su madre, que emergía entre la multitud. Un vínculo ancestral, conectado no solo por la sangre sino por secretos compartidos. La tensión entre ellos vibró en el aire, como si estuvieran a punto de desatar una tormenta. «¡Carlos!», gritó su madre, y el mundo se desvaneció un segundo. «Ellos saben quién eres. Saben lo que posees». Todo se detuvo. Su corazón palpitaba. El ruido se convertía en un murmullo distante. Los secretos iban más allá de la familia de Carlos. Eran sombras aguardando en cada esquina, llenando su mente de preguntas que nunca había considerado. Este día, su vida no volvería a ser la misma. Y en ese instante, una sirena resonó, un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Qué pasaría ahora con sus lazos familiares? ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? ¿La verdad sería su salvación o su condena? El mundo se detuvo. Carlos sintió que el aire en sus pulmones se congelaba mientras su padre lo miraba con una intensidad desesperada. «No hay tiempo, Carlos. Tienes que confiar en mí, en todos nosotros». Pero la confusión seguía girando en su mente como un torbellino. Clara y su madre, con miradas de miedo y determinación, se acercaban cada vez más. El caos alrededor era un murmullo sordo, pero él solo podía escuchar el latido ensordecedor de su propio corazón. «¿Qué significa eso?», preguntó, aferrándose a la última pizca de esperanza que le quedaba. Pero antes de que su padre pudiera responder, un nuevo grito desgarrador atravesó la multitud. Carlos giró la cabeza, y allí estaba, un adolescente de no más de 17 años, gritando mientras caía al suelo. Una mancha de rojo creció en su pecho. El pánico se extendió en la gente como un fuego, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», murmuró, mientras la imagen del chico caído se grababa en su mente. El joven intentaba sostenerse, pero sus manos resbalaban por un charco de su propia sangre. La multitud se dispersó de nuevo, y Carlos se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. «Él no es solo una víctima», dijo, y la voz de todos se ahogó en su propio miedo. «Es un aviso. Lo que hay aquí va más allá de solo una lucha entre nosotros. Es un conflicto masivo». «¿Qué?», gritó Clara, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». «Tu familia no es inocente, Carlos», dijo el hombre mientras su mirada se centraba en Carlos, con un aire oscuro. «El chico no ha sido elegido al azar. Su muerte significa que tú también estás en peligro. Ellos están vigilando cada movimiento». Carlos sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Por qué? ¿Qué hizo mi familia? Pero en su interior ya empezaba a conectar los puntos. Recuerdos de secretos familiares,
Murmullos sobre negocios turbios y sombras en la noche comenzaron a asumir formas más aterradoras. Cuando la verdad salga a la luz, todo se desmoronará, dijo el hombre con seriedad. En ese momento, Carlos comprendió que no solo su vida estaba en juego. Lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, todo podría ser una farsa. «¿No me digas qué?» Su voz se apagó. El rostro de su abuelo mostró un pálido destello de entendimiento. «No puede ser». «Carlos», la voz de su padre era urgente, casi desesperada. «Hay cosas que no sabes, secretos que han sido guardados durante años. Tu abuelo no es quien parece ser». Así como lo dijo, una luz cegadora brilló de repente, como si el sol estuviera intentando hacerse notar. Un auto yugando a gran velocidad se acercó a ellos y frenó bruscamente. Carlos sintió que su corazón se detenía al ver que era un vehículo negro con el logo de la compañía familiar grabado. Pero no era la familia a la que estaba acostumbrado. Las puertas se abrieron, y de ellas salió una figura imponente, una mujer de cabello largo y oscuro, con una mirada intensa. «Carlos, han venido por ti, no mires atrás». Su voz estaba cargada de pánico. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, confundido. «Soy Valeria, tu verdadera madre», respondió, y el mundo se detuvo una vez más. Se sentó un momento. La revelación le atravesó como una corriente eléctrica. Su mente daba vueltas. Todo lo que había creído, cada paso que había tomado, cada decisión, ¿fue todo una mentira? Tenía una madre que lo había dado en adopción, y ahora de repente su vida se retorcía en una espiral de secretos y traiciones. ¿Qué? La incredulidad lo iluminó. Esto no puede ser real. Pero Valeria estaba allí, entre las sombras y el caos, y en su mirada había una mezcla de determinación y un profundo dolor que resonó en su corazón. «Carlos, necesitamos huir. Todo lo que has conocido está a punto de cambiar. Ven conmigo». Sin entender del todo, pero sintiendo que la historia que había conocido colapsaba, Carlos se encontró atrapado entre dos mundos, y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué más había detrás de esta oscuridad y en quién podía realmente confiar? El mundo se detuvo. Carlos sintió que el aire en sus pulmones se congelaba mientras su padre lo miraba con una intensidad desesperada. «No hay tiempo, Carlos. Tienes que confiar en mí, en todos nosotros». Pero la confusión seguía girando en su mente como un torbellino. Clara y su madre, con miradas de miedo y determinación, se acercaban cada vez más. El caos alrededor era un murmullo sordo, pero él solo podía escuchar el latido ensordecedor de su propio corazón. «¿Qué significa eso?», preguntó, aferrándose a la última pizca de esperanza que le quedaba. Pero antes de que su padre pudiera responder, un nuevo grito desgarrador atravesó la multitud. Carlos giró la cabeza, y allí estaba, un adolescente de no más de 17 años, gritando mientras caía al suelo. Una mancha de rojo creció en su pecho. El pánico se extendió en la gente como un fuego, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», murmuró, mientras la imagen del chico caído se grababa en su mente. El joven intentaba sostenerse, pero sus manos resbalaban por un charco de su propia sangre. La multitud se dispersó de nuevo, y Carlos se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Fue entonces que el hombre de la chaqueta negra dio un paso hacia adelante. Su rostro era una mezcla de interés y tensión. «Él no es solo una víctima», dijo, y la voz de todos se ahogó en su propio miedo. «Es un aviso. Lo que hay aquí va más allá de solo una lucha entre nosotros. Es un conflicto masivo». «¿Qué?», gritó Clara, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?» «Tu familia no es inocente, Carlos», dijo el hombre mientras su mirada se centraba en Carlos, con un aire oscuro. «El chico no ha sido elegido al azar. Su muerte significa que tú también estás en peligro. Ellos están vigilando cada movimiento». Carlos sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un martillo. «¿Por qué? ¿Qué hizo mi familia?». Pero en su interior
ya empezaba a conectar los puntos. Recuerdos de secretos familiares, murmullos sobre negocios turbios y sombras en la noche comenzaron a asumir formas más aterradoras. Cuando la verdad salga a la luz, todo se desmoronará, dijo el hombre con seriedad. En ese momento, Carlos comprendió que no solo su vida estaba en juego. Lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, todo podría ser una farsa. No me digas qué. Su voz se apagó. El rostro de su abuelo mostró un pálido destello de entendimiento. No puede ser. Carlos, la voz de su padre era urgente, casi desesperada. Hay cosas que no sabes, secretos que han sido guardados durante años. Tu abuelo no es quien parece ser. Así como lo dijo, una luz cegadora brilló de repente, como si el sol estuviera intentando hacerse notar. Un auto negro con el logo familiar se acercó a ellos, frenando bruscamente. Carlos sintió que su corazón se detenía al ver salir de él a una mujer de cabello largo y oscuro, con una mirada intensa. «Carlos, han venido por ti. No mires atrás». Su voz estaba cargada de pánico. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, confundido. «Soy Valeria, tu verdadera madre», respondió. Y el mundo se detuvo una vez más. Se sentó un momento. La revelación lo atravesó como una corriente eléctrica. Todo lo que había creído, cada paso que había tomado, cada decisión, ¿fue todo una mentira? Tenía una madre que lo había dado en adopción, y ahora, de repente, su vida se retorcía en una espiral de secretos y traiciones. ¿Qué? La incredulidad lo iluminó. Esto no puede ser real. Pero Valeria estaba allí, entre las sombras y el caos, y en su mirada había una mezcla de determinación y un profundo dolor que resonó en su corazón. «Carlos, necesitamos huir. Todo lo que has conocido está a punto de cambiar. Ven conmigo». Fue en ese instante que el hombre de la chaqueta negra, antes una figura de temor, hizo un movimiento inesperado. Se volvió hacia el grupo y alzó una mano. «¡Silencio!». Fue una orden aterradora que hizo que la multitud se congelara. «El peligro está mucho más cerca de lo que creen. Necesito que confíen en mí. Valeria, tú lo sabías. Todo ha sido un plan desde el principio». Clara, atónita, preguntó con voz temblorosa. «¿Qué plan? ¿De qué estás hablando?». Pero el hombre no respondió. Solo miró a Carlos con una mezcla de desesperación y compasión. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia y sobre ti mismo». «Basta», gritó Clara, instintivamente colocándose delante de Carlos como si pudiera protegerlo de un mundo que se desmoronaba. El hombre carraspeó y dio un paso más cerca. «¿No entendéis que vuestros lazos de sangre son mucho más poderosos y peligrosos de lo que creen? Todos nosotros somos piezas en un juego de poder que nunca controlamos». Carlos sintió que el suelo se deslizaba debajo de él. La revelación de Valeria palpitaba en su mente, pero era esa última declaración la que le dio un golpe tan contundente que lo dejó sin aliento. Su madre había estado manipulada y él, un simple peón, ¿en manos de quién? Todo en su vida se tambaleaba. Las miradas de Clara y su padre se encontraban con la desesperación, el horror y el reconocimiento de que estaban lidiando con algo más grande de lo que jamás imaginaban. Todo lo que pensaba que conocía se transformaba en una maraña de intrigas. Mientras la luz temblorosa de las farolas caía sobre ellos, el verdadero enemigo estaría a punto de revelarse. Carlos nunca había imaginado que el peligro acechante formara parte de su propia sangre. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué terrible legado lo perseguía? Y el mundo se detuvo. Carlos sintió que el aire en sus pulmones se congelaba mientras su padre lo miraba con una intensidad desesperada. «No hay tiempo, Carlos. Tienes que confiar en mí, en todos nosotros». Pero la confusión seguía girando en su mente como un torbellino. Clara y su madre, con miradas de miedo y determinación, se acercaban cada vez más. El caos alrededor era un murmullo sordo, pero él solo podía escuchar el latido ensordecedor de su propio corazón.
¿Qué significa eso?, preguntó, aferrándose a la última pizca de esperanza que le quedaba. Pero antes de que su padre pudiera responder, un nuevo grito desgarrador atravesó la multitud. Carlos giró la cabeza, y allí estaba, un adolescente de no más de 17 años, gritando mientras caía al suelo. Una mancha de rojo creció en su pecho. El pánico se extendió en la gente como un fuego, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», murmuró, mientras la imagen del chico caído se grababa en su mente. El joven intentaba sostenerse, pero sus manos resbalaban por un charco de su propia sangre. La multitud se dispersó de nuevo, y Carlos se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Fue entonces que el hombre de la chaqueta negra dio un paso hacia adelante, su rostro una mezcla de interés y tensión. «Él no es solo una víctima», dijo, y la voz de todos se ahogó en su propio miedo. «Es un aviso. Lo que hay aquí va más allá de solo una lucha entre nosotros. Es un conflicto masivo». «¿Qué?», gritó Clara, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?» «Tu familia no es inocente, Carlos», dijo el hombre mientras su mirada se centraba en Carlos, con un aire oscuro. «El chico no ha sido elegido al azar. Su muerte significa que tú también estás en peligro. Ellos están vigilando cada movimiento». Carlos sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Por qué? ¿Qué hizo mi familia? Pero en su interior ya comenzaba a conectar los puntos. Recuerdos de secretos familiares, murmullos sobre negocios turbios y sombras en la noche comenzaron a asumir formas más aterradoras. «Cuando la verdad salga a la luz, todo se desmoronará», dijo el hombre con seriedad. En ese momento, Carlos comprendió que no solo su vida estaba en juego. Lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, todo podría ser una farsa. «No me digas que...» Su voz se apagó. El rostro de su abuelo mostró un pálido destello de entendimiento. «No puede ser». «Carlos», la voz de su padre era urgente, casi desesperada. «Hay cosas que no sabes. Secretos que han sido guardados durante años. Tu abuelo no es quien parece ser». Así como lo dijo, una luz cegadora brilló de repente, como si el sol estuviera intentando hacerse notar. Un auto negro con el logo familiar se acercó a ellos, frenando bruscamente. Carlos sintió que su corazón se detenía al ver salir de él a una mujer de cabello largo y oscuro, con una mirada intensa. «Carlos, han venido por ti. No mires atrás». Su voz estaba cargada de pánico. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, confundido. «Soy Valeria, tu verdadera madre», respondió, y el mundo se detuvo una vez más. Se sentó un momento. La revelación lo atravesó como una corriente eléctrica. Todo lo que había creído, cada paso que había tomado, cada decisión, ¿fue todo una mentira? Tenía una madre que lo había dado en adopción, y ahora, de repente, su vida se retorcía en una espiral de secretos y traiciones. ¿Qué? La incredulidad lo iluminó. «Esto no puede ser real». Pero Valeria estaba allí, entre las sombras y el caos, y en su mirada había una mezcla de determinación y un profundo dolor que resonó en su corazón. «Carlos, necesitamos huir. Todo lo que has conocido está a punto de cambiar. Ven conmigo». Fue en ese instante que el hombre de la chaqueta negra, antes una figura de temor, hizo un movimiento inesperado. Se volvió hacia el grupo y alzó una mano. El silencio fue una orden aterradora que hizo que la multitud se congelara. «El peligro está mucho más cerca de lo que creen. Necesito que confíen en mí. Valeria, tú lo sabías. Todo ha sido un plan desde el principio». Clara, atónita, preguntó con voz temblorosa. «¿Qué plan? ¿De qué estás hablando?». Pero el hombre no respondió. Solo miró a Carlos con una mezcla de desesperación y compasión. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia y sobre ti mismo». «Basta», gritó Clara, instintivamente colocándose delante de Carlos, como si pudiera protegerlo de un mundo que se desmoronaba. El hombre carraspeó
y dio un paso más cerca. ¿No entendéis que vuestros lazos de sangre son mucho más poderosos y peligrosos de lo que creen? Todos nosotros somos piezas en un juego de poder que nunca controlamos. Carlos sintió que el suelo se deslizaba debajo de él. La revelación de Valeria palpitaba en su mente, pero era esa última declaración la que le dio un golpe tan contundente que lo dejó sin aliento. Su madre había estado manipulada, y él, un simple peón, ¿en manos de quién? Todo en su vida se tambaleaba. Las miradas de Clara y su padre se encontraban con la desesperación, el horror y el reconocimiento de que estaban lidiando con algo más grande de lo que jamás imaginaban. Todo lo que pensaba que conocía se transformaba en una maraña de intrigas. Mientras la luz temblorosa de las farolas caía sobre ellos, el verdadero enemigo estaría a punto de revelar. Un hombre en el fondo, deslizándose rápidamente, levantó un arma y disparó de nuevo. El sonido del disparo fue como un trueno, un momento congelado que se transformó en caos. Todo se movió lentamente en la mente de Carlos. La bala no voló hacia él, sino que se dirigió a Valeria. La sangre brotó de su lado, manchando el abrigo que antes parecía tan elegante. «¡Mamá!», gritó Carlos, pero todo se desvaneció. La mujer que había traído luz a su vida se desplomó, el rostro lleno de horror, y en ese instante el hombre de la chaqueta negra gritó: «¡Es demasiado tarde!». La multitud se dispersó, y el aire se volvió denso. Clara, paralizada, y su padre atrapado entre el horror. Carlos se sintió atrapado entre el tiempo que se detuvo y la realidad que se tambaleaba. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se disolvía en un instante de dolor bufado. Valeria estaba allí, herida, y Carlos sintió que el caos lo rodeaba, con su mundo desmoronándose a su alrededor. En ese momento se dio cuenta de una cosa aterradora. Valeria no solo era su madre, sino también la clave de un secreto oscuro que haría tambalear hasta los cimientos de su familia. Mientras Valeria yacía ahí, temblorosa y herida, Carlos sintió que las emociones lo estrujaban. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? Con cada segundo que pasaba, la sombra de un secreto aún más inquietante se cernía sobre él. ¿Qué más escondía su familia? Y sobre todo, ¿quiénes eran realmente sus enemigos ahora? El misterio y el dolor envolvían a Carlos, mientras todo a su alrededor se fundía en caos. Carlos sintió que el tiempo se detenía, mientras su madre, Valeria, cayó al suelo. Todo estaba envuelto en un caos ensordecedor. Gritos, el sonido de los pasos apresurados de los que intentaban escapar. La multitud desbandada. Su corazón latía como un tambor, retumbando en su pecho. Y no sabía. Gritó, arrodillándose a su lado, sintiendo la calidez de la sangre en su mano. «Valeria, por favor, despierta. ¡No!». El pánico llenaba su voz, y Clara, temblando, se asomó por encima de su hombro, su rostro demacrado. «Hay que estabilizarla», murmuró su padre, agachándose a su lado. Su voz sería intensa y cargada de urgencia. «Carlos, solo apunta hacia su herida. Mantén presión. Clara, ayúdame». Pero el tiempo parecía haberse detenido, y la confusión lo envolvía todo. El caos a su alrededor era abrumador. El hombre de la chaqueta negra se movía como una sombra a su alrededor, sus ojos fijos en un punto lejano. Era como si ellos fueran parte de un espectáculo trágico del que no podían escapar. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó, pero las palabras se perdieron entre el estruendo. Sin embargo, mientras todos se concentraban en Valeria, algo extraño ocurrió. El hombre que había disparado apareció en la escena de nuevo. Una figura oscura en medio del pánico, pero esta vez no venía solo. A su lado, un grupo de hombres también armados se acercaba. La multitud se dispersó en un torrente de miedo. «¿Qué hacen ellos aquí?», preguntó, pero solo logró que su voz sonara como un eco perdido. Clara se volvió hacia él, pálida como la ceniza. «No es posible». «Carlos, quédate cerca», le gritó su padre.
mientras golpeaba aturdido el suelo. «Esta no es nuestra pelea». Fue en ese momento que todo cambió. Un estruendo más fuerte que el resto resonó. Las luces comenzaron a parpadear. Era como si la ciudad misma supiera que la verdad iba a salir a la luz. El hombre de la chaqueta negra dio un paso adelante, enfrentando al nuevo grupo con una mirada feroz. «¡Deténganse! ¡Queremos hablar!», gritó. Pero antes de que pudiera terminar, el líder del grupo sacó un dispositivo y presionó un botón. Una onda de energía recorrió el espacio, y Carlos sintió que algo muy profundo en él se activaba. «¿Qué has hecho?», preguntó el hombre de la chaqueta, su voz tensa. Y en un giro sorprendente, fueron las palabras de Valeria las que resonaron en su mente. «Tú tienes el poder, Carlos, dentro de ti». Un golpe le atravesó el pecho al recordar lo que ella había dicho antes de caer. Todos se dieron cuenta al mismo tiempo, como si una chispa hubiera encendido un fuego. Los hombres armados se detuvieron en seco. Miradas atónitas llenaron el aire. «Lo sabíamos», murmuró uno de ellos asombrado. «Es él». Y entonces todo se iluminó. Los hombres armados, antes una amenaza, ahora parecían estar atemorizados. «No puede ser cierto», repitió uno de ellos, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. La multitud se detuvo. Los murmullos empezaron a aumentar, transformándose en un eco de confusión. «¿Qué está pasando?», se preguntaron unos a otros. No, este juego ha llegado demasiado lejos», grité con desesperación. «No puede ser así». De repente, una puerta se abrió en la lejanía, un resplandor iluminando la noche. «Es nuestro último recurso», pronunciaron en coro los hombres, pero sus palabras estaban llenas de miedo. «No podemos dejar que esto termine así». Carlos sintió un tirón en su interior, una conexión vibrante con lo que había a su alrededor, como si toda esa energía turbulenta lo llamara. «Tú eres la clave, Carlos», le gritaron, pero sus ojos estaban fijos en Valeria, que yacía tendida en el suelo. «¡Mamá, aguanta!». El aliento de su madre se desvanecía. Todo el dolor que él había rechazado, que había creído que no le afectaba, lo aplastó como un peso de plomo. ¿Qué secretos había estado guardando su familia que ahora golpeaban sobre él? Con la mente entre sombras, Carlos dio un paso al frente. Una determinación nacía en su interior, una chispa de poder. «¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?». La ira y el miedo vibraban juntos en su voz, mientras se enfrentaba a los hombres que ahora parecían tan vulnerables. Pero en el fondo, una verdad oscura brotaba. No era solo un juego. Su familia estaba en el centro de todo, y él tenía que descubrir lo que verdaderamente lo unía a esta encrucijada. Justo cuando el caos parecía calmarse, una de las sombras profundas se deslizó. Una figura familiar emergió de la niebla, sonriendo con una sonrisa que congeló su sangre. «Hola, Carlos. Me alegra que finalmente hayas despertado», dijo la sombra. Era su abuelo, el hombre al que pensaba que había perdido para siempre. Lo último que Carlos escuchó fue un grito desgarrador de Clara. «No», y sentía que sus entrañas se retorcían. La verdad estaba ahí, al borde de ser revelada. ¿Qué rencor llevaba? ¿Qué secretos envolvían a su familia que obligaban a todos a actuar así? La oscuridad había comenzado a desentrañar su mundo, y Carlos se encontró en el medio de un tornado de realidades que apenas comenzaba a comprender. El mundo se detuvo. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, mientras su abuelo, la figura que nunca imaginó volver a ver, aparecía ante él con una sonrisa sombría. «Hola, Carlos. Me alegra que finalmente hayas despertado». La voz de su abuelo, hasta ese momento un fantasma, resonó con autoridad. Era un eco de promesas rotas, de secretos enterrados profundamente. Su corazón latía con fuerza. Sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Tú? ¿Aquí? ¿Por qué?». La mezcla de sorpresa y desesperación le ahogaba. La multitud, antes en caos,
Parecía contener la respiración, observando el encuentro tenso que se desdibujaba entre luces parpadeantes y sombras inquietantes. «Todo tiene su razón, hijo», su abuelo respondió con una calma inquietante. «El juego que comenzó hace años está a punto de cobrar vida, y tú eres la clave». La incredulidad de Carlos se convirtió en un nudo en el estómago. ¿La clave de qué? La mirada intensa de su abuelo le hacía cuestionar todo: su vida, sus elecciones, su familia. Pero antes de que pudiera exigir respuestas, una explosión resonó a su alrededor. Un destello brillante cortó el aire, y casi al instante, un segundo disparo sonó. La gente gritó y se dispersó como hojas arrastradas por el viento. El caos estalló mientras todos intentaban escapar de la escena. Carlos sintió que el tiempo se detenía una vez más. En medio de la confusión, vio a Valeria, tendida en el suelo, inmovilizada por la herida. El terror se apoderó de él. «¡Mamá!», gritó, y en un instante todo su mundo volvió a girar. Pero su abuelo, inmutable, miró a Carlos con ojos llenos de gravedad. «No hay tiempo para eso. Debes saber la verdad, sobre tu madre y sobre ti», dijo mientras retrocedía, dándole espacio. Entonces Carlos se dio cuenta de que no le estaban disparando a Valeria. Era un tirador en el muelle que estaba apuntando directamente a su abuelo. «¡Cúbrete!», gritó el hombre de la chaqueta negra, pero ya era tarde. Un segundo destello, un grito feroz. Carlos sintió que lo atrapaba todo: dolor, traición, miedo. El sonido del disparo reverberó en su mente como un eco interminable. La figura de su abuelo se desplomó al suelo, y todo se oscureció. Las luces temblaban. La multitud se volvió un mar de pánico. Carlos se lanzó hacia su abuelo, que yacía en el suelo, su cuerpo frío y sin vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los dientes de su boca se apretaban mientras las lágrimas caían sin control. Clara, que estaba a su lado, se arrodilló también, una expresión de horror en su rostro. «¿Por qué no me dijiste de él?», le preguntó, casi con un grito sordo. «Tú sabías». La angustia se apoderaba de su voz, pero el cuerpo de su abuelo no respondería. Ya no había vuelta atrás. Carlos sintió un vacío, como si estuviera a punto de hundirse en un abismo sin fondo. Pero entonces, en medio del caos y del luto, una voz resonante emergió tras de ellos. «¡Carlos, espera!». Era el hombre de la chaqueta negra, su expresión intensa. «No te vayas, tienes que saberlo todo». La urgencia en sus palabras hacía que Carlos se sintiera entre dos mundos, uno donde su abuelo decía la verdad y otro donde todo era una traición. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», Carlos exigió, su voz temblando por el miedo. La revelación apretaba su pecho, y la tensión se clavó como cuchillos. Pero antes de que el hombre pudiera responder, la multitud comenzó a gritar de nuevo. Algo se movía detrás de ellos. Una figura emergió entre las sombras, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un rostro que nunca había esperado ver, dañando su corazón con el peso de lo que era. Era su padre. Carlos, y entonces, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, comprendió la verdad ineludible. Su padre nunca había estado lejos, había estado manipulando todo desde las sombras. Esa revelación hizo que su realidad se rompiera. La lealtad que una vez había sentido por ellos se desvaneció como un rayo de sol al atardecer. «¡No!», gritó, el eco de su voz cortando la confusión. «¡No puede ser mío!». Las relaciones se quebraban, secretos devastadores florecían, una traición familiar, un legado de engaños, y todo caía sobre él como si el universo decidiera revelarle su cruda realidad. El caos a su alrededor no era más que una sombra de lo que estaba por venir. La oscuridad de los secretos de su familia lo envolvía, y en ese grito, la pregunta resonó en su mente. ¿Qué más había mantenido en la penumbra, y cuánto más le costaría descubrirlo? Carlos se quedó paralizado por un instante, el mundo en su alrededor girando como un torbellino. «¿Por qué?», repetía en un susurro.
mientras la imagen de su abuelo caía ante sus ojos. La multitud gritaba, se dispersaba, pero para él el ruido se desvanecía. Solo podía ver a su abuelo, el viejo al que había creído perdido. Todo el dolor, toda la confusión, lo atravesaron como una cuchillada. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó, la desesperación llenando su pecho. Clara, junto a él, agachó la cabeza, un llanto ahogado escapando de sus labios. La angustia de su hermana lo llenó aún más de ira y tristeza. No podían seguir así. Tenían que hacer algo. El hombre de la chaqueta negra se acercó lentamente, su rostro pálido iluminado por las luces titilantes del caos. «Carlos, es hora de que sepas la verdad. Tu abuelo no estaba solo. Todo ha sido parte de un juego más grande. Eso lo golpeó como una ola». «¿Un juego? ¿De qué estás hablando?». Mientras los murmullos de la multitud se apoderaban del aire, el hombre continuó. «Todo comenzó con el legado de poder y secretos de tu familia. Ellos sabían que tu abuelo estaría aquí, sabían que esto pasaría, y tú eres la pieza que ellos han estado esperando». La revelación disparó un torrente de emociones dentro de Carlos. Había creído que su fortuna era una bendición, pero ahora entendía que era un rasguño en la superficie de una oscuridad peligrosa. «Suficiente. No quiero ser parte de esto más. Solo quiero que se detenga». La furia brotó en su garganta mientras se daba cuenta de su propia fortaleza. «Solo hay una forma de terminar esto», dijo el hombre, su voz firme. «Debes liberarte, rechazar lo que ellos quieren de ti. Tienes el poder de hacerlo, Carlos. Tú eres quien puede romper este ciclo». Era una afirmación extraña, casi incomprensible. ¿Él? ¿Poder? Pero la chispa de una esperanza fría iluminó su pecho. Si su familia había estado moviendo los hilos por tanto tiempo, quizás había logrado encadenar su propio destino. Miró a su madre, Valeria, que aún yacía tendida en el suelo, atrapada entre el dolor y la muerte. ¿Podría enfrentar lo que vendría si no era por ella? Carlos respiró hondo. Su decisión se afianzó con cada latido. «No seré parte de sus planes. Voy a desterrar este legado de mentiras». Alzó la vista, un nuevo brillo en sus ojos. Clara lo miró, su fe brillando a través de su tristeza. «Estoy contigo, hermano. Lo lograremos juntos». El hombre de la chaqueta negra sintió un destello de esperanza en su mirada. «Eso es lo que deben hacer. Salgan de aquí y nunca miren atrás». Con ese impulso, Carlos tomó la mano de Clara. Juntos comenzaron a alejarse, empujando entre la multitud en caos. Mientras se movían, el eco de las decisiones de su familia intentaba arrastrarlos hacia atrás. Las sombras de secretos y traiciones resonaban a sus espaldas, pero el futuro que caminaban ahora era distinto. Un futuro que les pertenecía, uno en el que podrían tejer su propia historia. Ya fuera de la escena, la mirada de Carlos se iluminó. «Nosotros podemos hacerlo. Este es un nuevo comienzo». El peligro todavía acechaba, pero en su pecho sentía un destello de poder. Un poder que podría cambiar todo, y justo antes de que se alejaran por completo, volvió la vista hacia el lugar donde había estado su abuelo. «Lo siento», susurró, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Desde ese instante, todo sería diferente. La ciudad, aún atrapada en el caos, reflejaba el vacío de aquellas revelaciones. Pero en el corazón de Carlos, una chispa crecía, una nueva esperanza. Así, rodeados por el eco de un pasado opresivo, tomaron paso firme hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y ahora, queridos amigos, esto no acaba aquí. Si quieres saber cómo continúa esta increíble historia, tú necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte ni un segundo de las próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas descubran este emocionante desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Quiero saber qué piensas. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos
que no pueden perderse este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No,